Amados hermanos, vamos a dar inicio a una nueva serie de estudio bíblico, un nuevo libro que el Señor nos obsequia para que podamos digerir, para que podamos estudiar, para que podamos analizar y conocer con mayor detenimiento cuál es su voluntad para nosotros, revelada a través de las Sagradas Escrituras, que son el foco fundamental de conocimiento que debemos ir adquiriendo. Ya en las semanas anteriores hemos venido trabajando las epístolas del apóstol Pedro, en la cual pudimos descubrir una enorme cantidad de principios doctrinales muy interesantes con aplicaciones directas para nuestra vida. Pero este día, 24 de julio, vamos a dar inicio a una nueva serie con el estudio de otra epístola de un autor diferente y que sin ninguna duda traerá muchísimo provecho para nuestras vidas. Cada vez que damos inicio al estudio de un nuevo libro de la Biblia, nos tenemos que regocijar, es motivo de gozo, es motivo de alegría, porque el Señor nos da una oportunidad maravillosa para acercarnos al conocimiento de su voluntad, acercarnos a saber qué es lo que Él tiene para nosotros. Esa voluntad que siempre es buena, siempre es agradable y, por supuesto, viniendo de nuestro Creador, siempre es perfecta. Vamos entonces a ponerle pausa al video para agradecerle al Señor en oración por la semilla que estará sembrando en nosotros a través de su santa palabra en esta nueva serie que iniciamos justamente el día de hoy. Y seguramente pues estarán ansiosos de saber, así que hablaremos acerca de la primera epístola de Juan. De hecho, iniciamos una serie que tomará de corrido las 3 epístolas de Juan, que se pueden encontrar casi al final de nuestras Biblias. Para poder profundizar y estudiar de manera adecuada las ideas planteadas por el apóstol Juan, hemos de contextualizar este libro en función de varios pormenores, iniciando por su autor, siguiendo por el contexto en el que fue escrito, sus destinatarios y, muy importante, cuál es el enmarque histórico de la época en la cual este se va a escribir, de tal forma que podamos comprender el trasfondo de las enseñanzas que en él se van a transmitir. Hablemos entonces del autor. ¿Quién era el autor? Bueno, el autor es Juan, el evangelista, autor también del Evangelio de Juan y del Apocalipsis. Juan era un judío de estrato social bajo. Esto es importante de comprender porque Juan se caracteriza por tener una versatilidad en su escrito pese a su nacionalidad, pese a su origen étnico. Tomando en cuenta que Juan, a pesar de ser judío, tenía una especie de don para comunicar ideas hacia otras culturas. No así, por ejemplo, si revisamos otros evangelios, están focalizados muy particularmente para judíos. Otras cartas están diseñadas para ser comprendidas por judíos. En cambio, Juan tiene esa posibilidad bastante prolija de dirigirse a gentiles y que sus ideas sean comprendidas. Si bien es cierto, Juan era de un estrato social bajo, en ninguna parte de la palabra del Señor o de la historia secular podemos encontrar evidencia que nos muestre que Juan no tenía estudios. Muy probablemente sí que era estudiado, su juventud de hecho le favorecía mucho para poder haber tenido acceso a educación formal, pero pues su estrato social nos queda demostrado cuando vemos cuál era el oficio. Juan era pescador al igual que Pedro. De hecho, son encontrados más o menos en las mismas condiciones. Juan entonces va a ser un trabajador de estrato social bajo sin mayores influencias, lo cual nos lleva a pensar que fue escogido precisamente por eso, porque era una persona común y corriente dentro de la población judía
que podía perfectamente entremezclarse a nivel cultural y poder diseminar la palabra del Señor a través de un testimonio vivo inserto en una sociedad. Juan es elegido por Jesús en aquel momento en el cual va tomando a sus discípulos más cercanos y pues lo escoge desde el principio. Juan va a acompañar a Jesús básicamente en la totalidad de su ministerio. Y esto va a ser muy relevante en tanto que Juan va a ser testigo ocular, presencial y participante activo de todos los milagros y de todos los eventos importantes que luego servirían para determinar el futuro de la iglesia cristiana. Que de hecho Juan va a ser, por supuesto, uno de los artífices, uno de los actores que van a contribuir más a la fundación de esta iglesia. Juan es el discípulo más joven del grupo de los 12. Esto es importante porque Juan tenía una visión generacional un poco distinta. Veía todos los acontecimientos desde una óptica bastante alejada del resto de sus compañeros, en tanto que su juventud le daba una perspectiva, digamos, más fresca, acerca de cuál era la situación en la cual se encontraban. Él, junto a su hermano, es llamado los hijos del trueno. ¿Por qué Jesús les apodaba de esta manera? Bueno, justamente porque ambos tenían un ímpetu, tenían un carácter sólido, bastante fuerte, que les hacía participar en el ministerio de manera muy activa y con muchísimo temple. Esto va a ser muy relevante para comprender por qué Juan se convierte luego en un discípulo que va a hacer muchísimas actividades, va a ser de permanente aporte, de permanente opinión, y muy particularmente vamos a destacar que Juan fue compañero de Pedro desde que eran pescadores, eran compañeros de profesión para empezar, y luego es que van a ser compañeros durante todo el proceso, acompañándolo en la fundación y expansión de la iglesia primitiva, inclusive en la época en la cual pues hubo prisión, hubo cautiverio y hubo persecución. Juan va a ser uno de los propulsores de la iglesia cristiana que se va a mantener firme incluso en estas condiciones tan adversas que se estaban planteando. Esto es importante de anotar porque evidentemente esta epístola está escrita en el contexto en el cual Juan ya ha fundado muchísimas de las iglesias, ya ha contribuido con la expansión del evangelio y que se encuentra precisamente víctima de la persecución del imperio. Y es que tras la muerte de Jesús, Juan se dedicó a la fundación y consolidación de iglesias. Esta actividad, de hecho, va a iniciar precisamente en Pentecostés, cuando Juan se encuentra en una actitud de oración, en una actitud de vela delante del Señor, cuando ocurre justamente el suceso. Juan entonces va a ser un discípulo de Jesús que va a tener gran preponderancia en la expansión del evangelio. Juan va a sobrevivir a la persecución en tiempos de Nerón. Recordemos que el emperador Nerón era enemigo de la iglesia, de hecho fue el emperador que la proscribió, que la convirtió en ilegal y que iba a perseguir a todo aquel que fuese seguidor de Cristo por serlo. Era una persecución por odio a la fe, ya que se le consideraba subversivo, se le consideraba miembros de una secta política que deseaba derrocar el imperio. Y bajo esas acusaciones se condenó a muerte a muchísimos cristianos en el siglo I, y a una muerte realmente horrenda. La crucifixión era una de las formas, pero pues existía perfectamente los juegos en el Coliseo romano, donde los cristianos eran masacrados por los gladiadores o devorados por las fieras para diversión de todo el pueblo de Roma. Juan entonces va a mantenerse firme en ese tiempo y va a sobrevivir. Suerte que no tuvo, por ejemplo, el apóstol Pedro, que es justamente asesinado tras varios años de prisión por el emperador Nerón. Ahora, ¿cuál va a ser la función que tiene Juan? Juan justamente se queda dirigiendo
la misión desde la iglesia de Éfeso. Monta ahí su centro de operaciones y empieza a llevar a la iglesia a un momento de expansión a través de una estrategia bastante interesante de contagio del evangelio a través no solo de la predicación como tal, sino también de mostrar la riqueza que la cultura de Éfeso significaba en función de las bendiciones de Dios. Hay que recordar que los efesios eran no solo muy ricos, sino que también eran muy cultos. Por lo tanto, todos veían con admiración lo que ocurría en la iglesia de Éfeso y servía como una especie de ejemplo para que todos los demás fuesen siguiendo. Juan entonces va a centrarse desde ahí para poder expandir la palabra del Señor. De hecho, a Juan se le considera como el autor intelectual de toda la estrategia de expansión del Evangelio durante el siglo I. Si bien es cierto, no hay un pasaje bíblico exactamente en el cual se demuestre que él era el líder inequívoco, en realidad existen múltiples pasajes que dejan entrever que sobre Juan descansaba toda la estrategia de expansión, producto muy probablemente de que Juan era una persona que tenía una capacidad muy interesante para transmitir ideas, para organizarlas y sobre todo para que la gente le entendiese. Juan justamente tiene la enorme virtud de hablar cosas muy complejas en un lenguaje muy sencillo, adaptándolo precisamente al contexto de cada destinatario de la información. Era un muy buen maestro, de hecho. Tan buen maestro es que va a poderse dirigir incluso a algunos que están fuera de la iglesia y va a ser comprendido y obedecido en determinado momento. Juan entonces es una especie de filósofo intelectual, vaya, a pesar de su condición de pobreza al principio de su vida, pero que el Señor le fue dando sabiduría, le fue dando un estatus intelectual loable que le permitió penetrar en la mente de todo aquel que iba a escuchar el Evangelio. Sin embargo, vamos a avanzar un poco en el tiempo. Nerón ha muerto. Luego de Nerón pues viene una seguidilla de varios emperadores que duran muy poco tiempo en el poder porque son asesinados uno después de otro, y llegamos al tiempo del emperador Domiciano. Domiciano era un emperador que, a diferencia de Nerón, no consideraba a los cristianos como una amenaza política, sino que los consideraba como una raza de incultos y escasos de entendimiento. Para Domiciano, los cristianos eran personas a las cuales les faltaba un poquito aquí en la cabeza, ¿verdad? Los consideraba tontos, los consideraba ridículamente tontos. De hecho, no desaprovecha oportunidad para burlarse de ellos. Ya vamos a ver un pequeño ejemplo de esto. Entonces, Domiciano no atenta contra la vida de Juan, como sí lo habría hecho Nerón, por supuesto, sino que lo destierra, lo envía a la isla de Patmos para que deje de ejercer una mala influencia entre el pueblo. En palabras de Domiciano, lo que buscaba era alejar por completo a Juan de las personas para que no las volviese más tontas de lo que ya eran. Esta era la idea de Domiciano. Juan entonces tuvo una vida muy larga, producto del destierro. Él era un hombre joven cuando Jesús estuvo con sus discípulos, logra vivir mucho tiempo porque no lo asesina el imperio, sino que solo lo destierra, y el Señor le regala muchísimos años, llegando a fallecer a una edad muy avanzada y de forma natural. De hecho, se considera que es una muerte muy pacífica en comparación a la suerte que tuvieron otros de los discípulos de Jesús. ¿Dónde y cuándo fue escrita la epístola de Juan? Bueno, no se tiene una fecha con exactitud, sin embargo, se tiene alguna evidencia de que esta pudo haber sido escrita en Éfeso o subsidiariamente en la isla de Patmos entre los años 85 y 95 después de Cristo. Como se pueden dar cuenta, esto es bien adelante, es una edad bastante avanzada. Ya Pedro ha fallecido hace muchísimo tiempo,
creo que ya era el único discípulo que quedaba con vida, y Dios le regala el tiempo para poder hacer sus epístolas de manera muy reposada. Esta carta va a ser escrita tras muchos años de dura persecución por parte del imperio. Sin embargo, la iglesia ha pasado de ser una iglesia clandestina a ser la víctima de la burla del imperio. Es decir, en este momento es que ya no consideran a la iglesia como un atentado, sino como un chiste, como una broma. Es más, Domiciano manda a hacer un mural conocido como el grafito de Alexámenos, donde se puede observar un cristiano adorando a un burro crucificado. Sí, a un burro. Si usted puede observar, claramente está ahí la figura de una bestia crucificada. Este era el tipo de amenaza que tenía ahora el evangelio. Era una burla, se hacía un ridículo de él. Algo que no ha cambiado demasiado, mis hermanos, hay que ser honestos. ¿A cuántos de nosotros alguna vez nos han tratado con improperios por el simple hecho de seguir a Cristo? Y bendito sea el Señor que es así, porque eso quiere decir que estamos vivos espiritualmente y que se nos nota la obra del Señor. Pero para que usted no crea que es porque a usted le tratan mal, vea ya que desde el siglo I el emperador manda a hacer un mural completo para burlarse del evangelio. El grafito de Alexámenos está en un museo importante en Grecia. De hecho, es una de esas piezas de historia que tienen muchísimo valor, producto de lo mordaz que podía llegar a ser en contra del evangelio. ¿A quién estaba dirigida la epístola de Juan, la primera epístola de Juan? Bueno, esta primera epístola está dirigida a la iglesia de Anatolia, actual Turquía, la cual podemos encontrar justamente en esta zona. Tal como podemos darnos cuenta, esta zona del mundo se encuentra bastante al este, muy cercana ya a la frontera del imperio y llegando precisamente hacia las culturas asiáticas. Esta zona, de hecho, se conoce como el Asia Menor. ¿Y por qué es tan importante ubicar geográficamente al destinatario de la primera epístola de Juan? Bueno, es importante porque esta cultura es completa y absolutamente alejada del contexto judío. La iglesia a la cual está dirigida no tiene una relación cultural con los judíos. Por lo tanto, vamos a identificar en el texto muy fácilmente que no hace alusión a tradiciones, a profetas, a figuras que tenían un significado especial para los judíos. Más bien es una carta de orden meramente filosófico-intelectual, que era de hecho lo que caracterizaba a esta zona del mundo. En ese sentido, entonces, todo el contexto, el lenguaje, la cultura, no tiene un enfoque judaizante, sino un enfoque gentil por completo, y se adapta a ese argot de la iglesia del Asia Menor. Esta pieza que tienen ustedes en pantalla es una parte de un cofre de piedra que fue encontrado en las ruinas de la iglesia de Anatolia, en la cual se puede exhibir una cruz que es notoriamente distinta a la cruz que se utilizaba en la zona judía dentro del Imperio Romano. Este era el símbolo del cristianismo que no estaba relacionado con el pececito clásico de Pedro o con la cruz romana per se. Estos señores del Asia Menor habían creado una simbología propia que les identificaba como una iglesia diferente, adoradora del Señor, pero distinta en su cosmovisión. Por tanto, era muy necesario una epístola dirigida directamente para ellos. La iglesia de Anatolia va a ser crucial en la historia, ya que esta es la que le hereda la tradición cristiana al Imperio Bizantino. ¿Qué es esto del Imperio Bizantino? Bueno, tras una pugna muy severa al interior del Imperio Romano, pasado unos años
del año 1000 después de Cristo, el Imperio Romano se va a disgregar, se va a partir en dos grandes imperios. El Imperio Occidental, cuya sede era justamente Roma, y el Imperio de Bizancio, o el Imperio Bizantino, cuya capital sería Constantinopla, justamente en la zona de la iglesia de Anatolia. ¿Y qué tiene eso de relevante? Bueno, es que la iglesia que queda del lado bizantino no tiene una relación afable a nivel de conexión directa con la iglesia romana, que para este momento ya se ha convertido en la iglesia católica que ahora conocemos. En cambio, la tradición bizantina, que si bien es cierto continúa con la lógica del catolicismo, tiene una cantidad impresionante de diferencias doctrinales que se alejan de lo enseñado desde el papado en Roma. Por ejemplo, muchas de las causas por las cuales Martín Lutero va a escribir sus 95 tesis están presentes en Roma, mas no están presentes en la iglesia bizantina. Muy probablemente Martín Lutero, que había estudiado por supuesto la historia y la doctrina de ambas iglesias, va a identificar muy buena parte de su reforma protestante en los principios doctrinales que diferencian a la iglesia bizantina, herencia de la iglesia de Anatolia. En ese sentido, entonces, tenemos que tener mucho cuidado de estudiar qué pensaban estos señores y por qué Juan les escribe con tanta vehemencia. Precisamente porque Juan tenía muy claro que ellos tenían unas ideas cristianas muy interesantes y que podían servir para la expansión del evangelio. Era una alianza estratégica la que Juan estaba estableciendo y que con el trascender de los siglos iba a tener definitivamente una gran incidencia sobre el devenir de la iglesia cristiana. Antes de entrarle al texto puramente de Primera de Juan, me es muy necesario que conozcamos una palabra específica del lenguaje bíblico, que es la palabra logos. Logos es la adaptación latina a la palabra verbo, lo que para nosotros es una acción, una palabra que denota acción, actividad. Justamente en el lenguaje bíblico es la palabra logos, traducida como verbo. Y en las ideas bíblicas, cuando encontremos la palabra logos o la palabra verbo, directamente está relacionada con la omnipotencia de Dios. Pongo un ejemplo. Si nos vamos a Génesis 1, reiteradamente durante el relato bíblico de la creación nos encontraremos con que dijo Dios, hágase, dijo Dios, créese, dijo Dios, porque la palabra dijo venía precisamente del logos, del verbo, la palabra de Dios omnipotente que estaba creando los cielos y la tierra. Habiendo entendido entonces este contexto, vamos e iniciemos la lectura de la primera epístola de Juan. Juan se caracteriza, se los advierto, por tener un lenguaje como muy filosófico, como muy estructurado. A veces hay que leer 2 o 3 veces el mismo texto para encontrarle la hilación. Vamos a ir despacio para que vayamos comprendiendo a qué se refiere el evangelista. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, logos. Fíjese, Juan inicia su carta sin ser demasiado tradicional, porque ya luego las cartas habitualmente pues llevaban una identificación de a quién estaban dirigidas y quién las estaba emitiendo. Pero Juan tiene una forma un poco distinta de hacerla, más bien es una carta universalizante que inicia con una presentación llamativa, porque ya luego es que a los destinatarios esto les llenará de intriga. ¿Qué quiere decir estas palabras tan complejas en una salutación? ¿A qué se refiere Juan? Bueno, Juan lo que está diciendo es que en el principio de todo
estaba Dios. Y podemos dar testimonio de esto porque lo hemos visto, porque lo hemos contemplado, y además, particularmente quien escribe, da testimonio de que pudo palpar al verbo, pudo tocar al verbo de vida. Evidentemente lo que le está diciendo es, miren, si alguien tiene autoridad para hablar de Dios, soy yo que estuve directamente con Jesús. Hay que recordar que estamos llegando al año 100 después de Cristo. Estamos cerca. Eso quiere decir que esta generación de esta iglesia no vivió contemporánea a Jesús. Es, digamos, la primera generación que ha creído en Cristo solamente por haber leído, pero ya no le conocieron, porque la mayoría de personas que vivieron durante los sucesos que Cristo padeció, ahora mismo ya no viven más. La edad les ha derrotado. Entonces, esta iglesia cree por mera y absoluta fe, y tienen el privilegio de conocer a un ancianito que les escribió una carta diciéndoles, miren, yo lo vi, yo lo palpé, no me lo contaron, yo lo conocí. Doy fe del verbo de vida. Y fíjense que es bien interesante, porque para poder comprender esto con detenimiento voy a ir a Juan 1, no primera de Juan, sino Juan, el Evangelio de Juan. Mire qué interesante cómo lo comienza. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Otra vez la palabra logos, la misma palabra que utilizó en primera de Juan 1. Parece que esta palabra era de suma importancia para describir a Cristo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fíjese cómo establece la omnipotencia de Jesús como parte de la Trinidad. Le da el carácter de Dios. Los testigos de Jehová, por ejemplo, niegan que Jesús sea Dios, sino que solo es el Hijo de Dios. Esta es, de hecho, una clara blasfemia, porque están tergiversando un texto que es clarísimo y que nos lo deja sin lugar a dudas el Evangelio de Juan. Y Juan continúa unos versículos más adelante, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nuevamente el verbo hecho carne. Inequívocamente Juan está haciendo una alusión directa a que Jesús es el Dios todopoderoso que nos puede salvar. Fundamenta entonces el inicio de su epístola a la iglesia del Asia Menor, haciéndoles ver la omnipotencia del Señor. Y es que es muy lógico que necesitase hacer esto, porque esta nueva generación probablemente no alcanzaba a dimensionar la magnitud del poder de Cristo, porque no la vivió. Juan entonces se ocupa de dejarles con plena claridad que esa omnipotencia pertenece al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Vean cómo entonces Juan se ocupa de transmitirle a la iglesia en el Asia Menor un mensaje muy estructurado, muy sintético acerca de qué se trata la testificación de Jesucristo. ¿Qué es lo que debemos hacer como misión? Pues simplemente anunciar la vida eterna. Y ya que hemos iniciado la primera epístola de Juan, nos vamos a quedar en capítulo, apenas logramos analizar 2 versículos, pero que ya nos ponen en contexto para comprender cuál va a ser la línea en la cual Juan va a transmitirnos su mensaje. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, y no se pierda la continuación de esta interesante serie.